contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Hola amigos, feliz tarde. Hoy es martes 22 de febrero y como se habrán dado cuenta no es María Corina Machado. Aquí estamos contigo, soy Dinora Hernández. Hoy me acompaña Marcos Velasco, dirigente de 20 Venezuela y embajador juvenil de la Juventud y Democracia en las Américas. También vamos a tener el inmenso placer de estar hoy con Verónica Olivieri, una venezolana residente en Chile desde hace 6 años, abogado con especialización en Derecho Internacional Privado, docente universitario y actualmente representante legal de la agencia inmobiliaria Aborigen Propiedades, una venezolana que se reinventa, una migrante también. Vamos a tener un programa muy interesante, Marcos, porque nos va a acompañar un buen amigo de los dos, que es Federico, y también Yunova. Con ellos vamos a estar conversando. Bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias, Dignora. Saludos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Como bien decías, esto es contigo. Hoy martes 22 de febrero vamos a tener un programa muy nutrido, con mucho contenido, y estaremos hablando con venezolanos como Verónica y con grandes aliados internacionales como lo son Federico y Yunova, jóvenes que están potenciando su liderazgo en sus países, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esas tierras de nuestro hemisferio occidental. Y hablando de jóvenes, además de mí, Marco, nos acompañan dos jóvenes en el estudio. Bienvenidos, la Juventud de Caracas, gente valiente. Y vamos a recordarle, amigos, que en la dirección general de la estación nos acompaña Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Justo Navarro, Yay Pacheco Cova, que no se les olvide ese nombre, y en el control mi queridísimo José Gregorio González. Yo soy Dinora Hernández, @Dinora Hernández por Facebook, por Instagram y por Twitter. Y nada de la princesa 1.1, no, uno se llama como se llama, como lo llaman en la cédula. Esas son mis redes sociales. Marcos, ya entrando en materia, quería y pidiéndole de antemano disculpa a nuestros invitados, que Verónica, por cierto, ya le vamos a dar la palabra, no es una invitada, va a moderar con nosotros. Yo quería hablar y inmediatamente para darle la palabra a Verónica acerca de la radiografía Venezuela, y yo quiero marcar este programa en la ciudadanía, los ciudadanos del mundo, en los ciudadanos que traspasan fronteras. Por una parte, el país, la radiografía, el país que amanece hoy encuentra el país de la burbuja. ¿Cómo es esto? Bueno, el país del aquí no pasa nada, aquí todo está bien, vamos a dialogar con la tiranía y pidámosle una elección que ellos son buenitos y capaz y nos las dan. Hagamos algo, no importa que no sirve para nada. No importa que sea bailoterapia, porque algo es algo. Así se mueven algunos. Mientras tanto, el país de la periferia, que por cierto tiene que ser vanguardia en algún momento, porque es el país que no está en la burbuja, es el país que huye de un destino incierto, el país que lucha, el país de los defensores de los derechos humanos y de los presos políticos, que por cierto no es exclusivo de Venezuela, y de eso vamos a estar hablando con Yunova. El país de los ciudadanos comprometidos, los gremios, la ONG consciente de su rol en momentos no solo de crisis económica, sino de crisis ética y moral. Cuando algunos se parten, se quiebran y hasta se arrastran, ahí están los ciudadanos firmes. En el medio, los más de 6 millones de venezolanos migrantes, está la xenofobia, está la discriminación, están los riesgos, está el peligro, pero también está la mano amiga. Bienvenida Verónica, una mano amiga, una venezolana, y bienvenida Fede. Verónica, contigo primero y con Fede después. Un abrazo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que para mí siempre es un orgullo, para mí siempre es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por permitirme estar aquí, conversar como dices tú, con ciudadanos que son agentes de cambio, ciudadanos que realmente buscan sembrar una semilla y que haya un cambio a nivel mundial, a nivel cultural, a nivel humano, que yo creo que es una de las partes más importantes que nosotros tenemos que rescatar, no solamente como país, sino como humanidad generalizada, ¿no? Una de las cosas en las que más ha sufrido el venezolano es en eso, es en la parte humana. Yo creo que también muchos nos enfocamos principalmente en cómo va a ser el rescate de nuestra república a nivel político, pero a nivel humano, a nivel ciudadano, a nivel individuo, ¿cómo hacemos nosotros también para aportar, para apoyar, para surgir, para crecer como sociedad? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, y la visión tiene que agudizarse muchísimo más, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer foco en determinar que los venezolanos somos gente de bien,
Los venezolanos somos personas que está en nuestras venas. Nosotros tenemos vena de ayudar, una vena de calor, una vena que nos nutre, ¿no? Y que lastimosamente, ese grupo de personas que se encargan de desprestigiar la imagen del venezolano y que se encargan, digamos, de hacer quedar mal al venezolano de buen corazón, lo vamos a encontrar en todos lados, en todas las fronteras, pero sin embargo los buenos somos más. Vamos a encontrar que este tipo de situaciones se van a encontrar en cualquier lado, incluso llegaron hasta a la presidencia de la República en algún momento, ¿no? Entonces, si han llegado hasta allí, Verónica, dígame. permíteme, y disculpa la interrupción, yo creo que aquí la vamos a tener difícil porque tú, Marquito y yo hablamos bastante, entonces vamos a tener que interrumpirnos bastante nosotros, No, claro, por supuesto pero que eso sí. es una maravilla y yo creo que por eso fue que pedí que dos jóvenes tan valientes como ustedes estuvieran hoy conmigo y no era porque por otra cosa, sino porque tienen una capacidad analítica y lo que tú dices es tan cierto, los buenos somos más, a tal punto que en este momento hemos querido invitar a un amigo que se llama Federico Nola. Federico se ha declarado enemigo del totalitarismo y las ideas socialistas y comunistas. Federico es libertario, es concejal vecinal del municipio B de Montevideo, miembro del Partido Colorado y con él queremos conversar porque la migración venezolana también tocó Uruguay y allá afortunadamente para nosotros, aunque no ha sido todo fácil y ya nos va a explicar Fede, entiendo que en él tenemos esa mano amiga que por cierto, aquí no se trata de impulsar o de motivar una migración hacia tal o cual país, porque nosotros lo que queremos es reconstruir nuestro país para que nuestra gente tenga oportunidades acá, pero también queremos reseñar lo positivo que ha existido y allí es donde recibimos con todo el cariño y el abrazo del mundo a un joven valiente, a un joven que decidió hablar en el mundo por la libertad y decidió apostarle y ayudar a los venezolanos. Ese es nuestro amigo Federico Nola. Bienvenido, Fede. Bueno, primero muchísimas gracias por lo de joven. Eh, a mí me gustaría hacer un pedido especial, si es que es posible, poderlos ver a la cara porque no los estoy viendo ni a ti ni a Marcos. Pero eso debe ser posible nomás. Antes que nada también quería destacar que ayer leí un tuit de Verónica donde decía justamente que el problema de Cuba no era de Cuba, sino que también el problema de los venezolanos, de los nicaragüenses y bueno, de algunos gobiernos autocráticos como es el de Bolivia, Argentina, Colombia, que está próximo tristemente a caer, no es un problema exclusivamente de los ciudadanos que habitan allí o de los ciudadanos que son de esas nacionalidades y migran, sino que es un problema de la comunidad internacional toda, porque como siempre hablamos, para querer ser libre, primeramente hay que querer la libertad de los demás. Así que, y amarla y abrazarla como si fuera la nuestra, porque Es, estamos en riesgo también a caer en ese triste sistema que hoy también está cayendo El Salvador y otras naciones, como también las que acabo de nombrar. Federico, Así gracias por que, estar con nosotros. Siempre para por mí va a ser favor. un honor poder conversarte por el cariño y el aprecio de tanto tiempo de trabajo. Yo también quiero decir que Federico recientemente dejó sus responsabilidades como embajador juvenil ante la organización Juventud y Democracia de las Américas en representación del Uruguay. Hizo un trabajo maravilloso durante el tiempo que estuvo frente a este despacho y además dejó un ejemplo y una vara muy alta para los que continuamos dentro de esta organización que potencia el liderazgo continental bajo la premisa de proteger la libertad y la democracia en América y América Latina. Federico, quería preguntarte ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la migración venezolana en la sociedad uruguaya? Y en segundo punto, ¿cuáles han sido las políticas que se han implementado en el Uruguay para atender una ola migratoria que se evidencia en el Uruguay, pero también en muchos otros países del hemisferio y a nivel global? Bien, bueno, para concluir, nada, abrazo a Verónica por ese tweet que me pareció a veces tan simple pero tan complejo a la vez de entender. Bueno, nada, en Uruguay, después de 15 años de un gobierno populista donde conviven socialistas, comunistas, vertientes, corrientes, una coalición de izquierda, donde le ha costado a todos sus canciller decir esto que nosotros siempre destacamos, que es la palabra, ¿no? Decir que Cuba, Nicaragua y Venezuela, y justo acá tengo mis tres banderitas porque va a estar Jun Nova también. eh, Decir que son dictaduras, ¿no? Yo creo que el primer paso es reconocer y decir por qué existe este fenómeno migratorio, porque claramente nosotros sabemos que más allá de las crisis económicas, políticas
educativas, sanitarias, en realidad lo que hay ahí es un régimen usurpador que lo que hace, creo que el daño más eh, palpable o más visible es el de separar a las familias, ¿no? Entonces, bueno, Uruguay por suerte tuvo un cambio, a partir del 2020 gobierna Luis Lacalle Pou, que se ha declarado también enemigo al punto tal de ser el primer presidente de la apertura, de los gobiernos del Frente Amplio, no de la apertura de la democracia, sino de los gobiernos del Frente Amplio, que fueron 15 años con mayoría, él como decisión individual, no como gobierno, sino como su persona, decidió no invitar a ninguno de estos tres, ni a Díaz-Canel, ni a Maduro, ni a Ortega. Eso creo que es una señal muy buena. Y después, bueno, los discursos que ha tenido el CELAC y demás. El gobierno uruguayo, particularmente, como es muy afín al pueblo y no a los gobiernos de estas tres naciones, ha venido implementando algunas cosas. Si bien yo creo que faltan un montón de cosas más, lo primero es reconocer a Venezuela como parte del Mercosur, lo que facilita para muchos migrantes venezolanos, el momento de hacer su residencia, aplicar a la residencia del Mercosur. Si bien Venezuela está eh, ca- en- como cancelada del Mercosur, por lo tanto se hace un poco más fácil, pero sí tenemos un problema que creo que le pasa a todos los venezolanos, por lo menos en Uruguay, que es el tema de la rivalidad de títulos, ¿no? Es que vienen muchas personas preparadas que le hacen muy bien al país, pero tristemente por un poco de burocracia, acá hay como hay como una disputa entre el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, por ejemplo, y la UDELAR, que es la Universidad de la República, que es autónoma, lo que nosotros le decimos URDELAR, porque está tomada por el comunismo. Entonces ahora tenemos una ley, que es la ley de urgente consideración, que lo que hace es sacarle esa potestad a la Universidad de la República para pasarla al Ministerio de Educación y acelerar un poco los tiempos, porque también entendemos que el venezolano le hace muy bien al Uruguay y al mundo, porque vienen muy formados, porque es un capital humano que la verdad que además de esa calidez que hablaba hoy Verónica, eh, vienen muy preparados. Así que, bueno, venimos tratando de presionar con algunas cosas puntuales que hemos venido haciendo de la organización que me tocó presidir hasta el año pasado, que no sé si después en algún momento las querramos mencionar, pero básicamente del gobierno nosotros tratamos de ser como ese nexo entre la sociedad civil y los partidos políticos, porque hoy en este país hay una coalición de gobierno también de varios partidos. Así que básicamente es el trabajo que venimos haciendo de la organización. Fede, muy completo la sinopsis que hace sobre el trabajo. Yo quiero decir además que desde la Asociación Civil Democracia y Migración, en tu caso particular, cuando yo lo llamo una mano amiga, es literal, porque me consta que has ayudado a muchos venezolanos y cubanos que estando en diferentes lugares y en alguna situación lamentable para ellos, tú le has provisto de una cesta alimentaria, le has ayudado a regularizar sus documentos y si bien es cierto que los venezolanos cuando vamos a un país lo que queremos es prosperar y hacer y enaltecer y hacer crecer las economías de ese país, también entendemos que se llega en una situación de vulnerabilidad y ya pues que tú has citado tan diligente y sensatamente a Verónica, vamos a dejar que sea ella quien nos diga, Verónica, cómo se vive la diáspora, cómo se vive desde el exilio, porque como decíamos recientemente, una cosa es mencionar a la diáspora, pero otra cosa es desconocer la historia de la diáspora. Cuéntame o cuéntanos. Bueno, yo creo bueno, primero gracias a Federico también por su excelente análisis y su excelente explicación. Creo que quedó bien, bien fundamentado el hecho del por qué, digamos, por qué se origina la diáspora. Pero ser diáspora no es algo sencillo tampoco. Hay muchas personas que consideran que si sales del país está el asunto resuelto porque, bueno, eres una persona que cuenta con otro tipo de recursos y mayores libertades. Sin embargo, el vivir en diáspora es algo bastante complejo por el hecho de enfrentarte primero a nivel cultural a otro tipo de vivencias, ¿no? A otro ritmo de vida, a otro nivel de sociedad, a otro nivel o roces culturales que son indispensables para que tú
puedas evidentemente adaptarte al sitio, al suelo al que estás llegando, ¿no? Entonces, ese roce cultural yo creo que es una de las cosas más difíciles a las que se ve enfrentada la diáspora, sobre todo la diáspora venezolana, porque en este minuto de diáspora tenemos a más de 6 millones de venezolanos, más de 6 millones de venezolanos pensando totalmente distinto, con distintas culturas. Si bien tendremos algunas tradiciones, cada uno pensará de una forma distinta y buscará, digamos, solucionar sus problemas a niveles económicos, que es una de las cosas que más golpea a la diáspora, es la estabilidad económica, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una diáspora intentando salir adelante, surgir, crecer, aportar de forma cultural y de forma profesional al país en donde va llegando, y por otro lado, tenemos a otra diáspora, digamos, aún más desplazada, que no tenían tampoco las mismas herramientas dentro del mismo país y que evidentemente también se vio forzada a trabajar, y ellas allí en donde empiezan los choques culturales y esto es una realidad, los venezolanos nos vienen a quitar el trabajo. Entonces, esto es una realidad, es un choque al que el vivir en diáspora no es tampoco tan sencillo, porque, a ver, yo, por ejemplo, tengo un trabajo y yo, no, por ejemplo, yo no le dije a nadie, manos arriba, dame tu trabajo. ¿No? Esto no, yo no le vine a robar el trabajo a absolutamente nadie, y esto es algo bien complicado de entender tanto para los nacionales como para los extranjeros, ¿no? Entonces, vivir en diáspora no es una maravilla tampoco, y hay historias maravillosas, magníficas de superación, de alcance, de personas que han podido crear un granito, digamos, de arena, y de ello construir un castillo, y han podido tener un gran emprendimiento, como hay cientos y miles de venezolanos a nivel mundial que quizás han tenido la oportunidad de tener un negocio propio, por lo menos en mi caso, que logré constituir una empresa de corretaje inmobiliario, pero no todo el mundo se enfrenta, digamos, a las mismas oportunidades. Hay otras personas que quedan, digamos, atrapadas en un círculo en donde las oportunidades no se los permiten, y también por lo que citaba Federico, la burocracia del no dar las facilidades para que estas personas puedan tener un acceso real a poder ser un aporte más grande y no quedarse en una mercadería informal constantemente. Entonces, ser diáspora es algo mucho más difícil de decir, ya salí de Venezuela y me quité el problema de la política venezolana. No, el problema de la política venezolana es algo que se extendió a nivel latinoamericano, que se extendió a nivel mundial, y que la única forma de erradicar el problema de la migración venezolana, porque somos un problema a nivel continental, y esto es una realidad, no podemos apartarlo, es solucionarlo desde su génesis. Verónica, Vero, no sé si me estás escuchando. Creo que no. Sí, creo que tenemos Ahora un sí. delay. Vero, mira, de eso que tú estás analizando, con eso va nuestra mesa de análisis contigo, porque yo creo que ya la audiencia está comprendiendo totalmente por qué es que tú eres una invitada también, y estás moderando hoy de lujo, porque es que tú tienes la vivencia completa de la diáspora, y también la diáspora que se interesa en la política, Marco, porque eso es Verónica. Verónica, además que salió de su país, que logró trascender algunos temas, es una muchacha que sigue interesada en los temas de su país, y yo sé que le pasa a mucha gente. El tema de Verónica es que es una preocupada activa. ¿Cómo lo ves, Marcos? Bueno, para mí tenía mucho tiempo leyendo a Verónica por Twitter, además con opiniones siempre muy acertadas, pero Verónica es el reflejo de la auténtica diáspora venezolana, me atrevo a decir, porque yo creo que ningún venezolano se va de su país con el deseo de no volver nunca más. Todos se van con el deseo de triunfar en sus proyectos personales, poder crecer profesionalmente, pero también con el sueño y el anhelo de poder regresar y depositar y sembrar, digamos, utilicemos la analogía del sembrador, sembrar en nuestro país todo lo que han aprendido afuera. Yo tuve la oportunidad de estar un tiempito fuera del país y pude percibir exactamente el mismo espíritu que Verónica nos comparte de la auténtica diáspora venezolana, esa que no se rinde, que no desmaya, que busca siempre la forma de explotar todas sus capacidades a través de sus conocimientos. Y es lo que conseguimos fuera de nuestro país. Cuando hablamos con venezolanos que se le llenan de lágrimas los ojos al pensar en su casa, en el pueblo que los vio crecer, en el lugar
donde hicieron vida alrededor de gente tan maravillosa como lo es nuestra gente y desean regresar a nuestro país. Así que yo estoy muy emocionado de escuchar esa radiografía del venezolano que hoy hace extensivo un país tan maravilloso como el nuestro fuera de nuestras fronteras. Marco, qué hermoso lo que dices, Marco, y fíjate, yo creo que este programa se va a quedar corto para lo ambicioso que es, porque vamos a ir a pausa y vamos a regresar con Federico, a quien que le queremos nuevamente consultar su opinión sobre un tema que atañe a los ciudadanos del mundo y que es la violación de los derechos humanos también de los migrantes. Vamos a pausa, ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y volvemos contigo, pero también con nosotros, como dice regularmente nuestra querida Dignora Hernández, recordando que este programa es posible gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, de nuestra gerencia de producción Gulitza Arcaya, de nuestra excelente producción Justo Navarro, Yair Pacheco y por supuesto en los controles nuestro buen amigo José Gregorio González. Así que continuamos con este programa maravilloso que, como dice Dignora, nos va a quedar corto para todo lo que se tiene que hablar, así que vamos a aprovechar el tiempo, Dignora. Ay, Marco, yo muy agradecida. Mira, que yo con estos chamos lo que estoy es pidiendo cacao ahora para que me dejen hablar a mí. Pero como quien dice por ahí, ¿quién manda, no? Bueno, volviendo un poco al tema que como lo refería Vero, es doloroso, pero a la vez es edificante, porque hablamos de historias tristes, pero también de cosas y talentos que edifican y construyen cultura. Ya vamos a conversar nuevamente con Federico, pero yo quería antes hacer una pequeña sinopsis para analizarla justamente con él. Y es que a la fecha, como decía Vero, son 6.040.290 según la Coordinación Interagencial de Migrantes Venezolanos, y que todas las historias no son pues lamentablemente de alegría, y hoy en día pues hay historias que nos duelen y hay historias que condenamos. Tenemos el caso de la niña ahogada en Río Bravo, la niña Victoria Lugo de 7 años que murió el 18 de enero, tenemos el caso del bebé asesinado por la Guardia Costera, el bebé Yaelvis Santoyo, su madre además fue sometida a condiciones para que declarara infrahumana, que violan toda... de alguna manera todo derecho a la humanidad. Y Fede, nos gustaría pronto tu opinión al respecto. También tenemos una familia venezolana en Chile con 2 niños, uno de ellos con síndrome Down, que refieren, según la Universidad Católica de Venezuela, haber sido
maltratados. Entonces, este es todo un tema, y a mí me gustaría conversar, Fede, pero sobre el fenómeno migratorio y los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando se perdieron los derechos humanos de los migrantes? Y cómo es que la comunidad internacional dice que, bueno, que repudia lo que sucede en Venezuela, pero atenta contra nuestros connacionales. Y este momento, para mí, responsablemente voy a decir que Trinidad y Tobago viola derechos humanos, el gobierno de Trinidad viola derechos humanos. Esta es una verdad incontrovertible, los hechos así lo demuestran. Desde julio de 2020 el gobierno de Trinidad persigue, desaparece, confina en condiciones infrahumanas, obliga a firmar repatriaciones, ocasiona muertes por naufragio, deporta y hasta dispara contra nuestros connacionales. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es? Como dijo Carlos Fernández, lo que le hicimos, ¿qué es el maltrato que le hacen a la población venezolana? Fede, tú eres un defensor de los derechos humanos. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, a mí la verdad que me preocupa también más allá de Trinidad y Tobago, un poquito más cerca en la región, ¿no? El nuevo, que no lo voy a mencionar, el nuevo presidente de Perú, con estas declaraciones xenofóbicas, ¿no? De cuando recién asumió de las 72 horas para que los migrantes se fueran. Justamente una persona que dice ser de una idea que defiende a las personas vulnerables y las minorías. Pero yo me quiero detener a los derechos humanos más allá de la propia derechos humanos como tal, a cómo están viviendo algunos migrantes y cómo nosotros, qué trabajo hicimos nosotros del municipio. Cuando me presento al municipio como concejal vecinal, que es un cargo honorario, 100% honorario, lo hago porque empiezo a observar que dentro del municipio, que es muy complejo explicarlo territorialmente, pero el municipio B es el municipio principal de Montevideo, está bien en el corazón de la capital, y dentro de esas zonas está una zona que se llama Ciudad Vieja, que como yo bien decía, yo de Ignora prefiero decirle casco histórico. Viven hay un montón de pensiones clandestinas, irregulares, ¿tá? Que si bien están identificadas, en realidad, bueno, allí se paga mucho dinero y las personas básicamente migrantes, porque nuestro fenómeno migratorio se compone de tres nacionalidades: dominicanos, venezolanos y cubanos. Los dominicanos es como un tema más que prefiero dejarlo aparte, pero el tema de los cubanos y los venezolanos viven estas pensiones irregulares literalmente en colchones que son cartones literalmente, donde conviven, por ejemplo, no sé, 50 personas en un baño. Nosotros eso lo vemos como un atentado primero a lo que nosotros decimos que es la higiene, ¿no? Que muchas veces no se habla y se empieza a hablar un poco de lo macro, de los derechos humanos, que está bien, pero nosotros, de nuestra organización y del municipio, lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿cuál es el ABC para que una persona se desarrolle? Primero, tener las mínimas condiciones de salubridad y después tener su documentación, que es lo que le va a permitir como individuo desarrollarse acá en Uruguay. Bien, entonces nosotros hicimos un trabajo de juntarnos con todos los candidatos a alcalde del municipio para hablar de esta situación. Pudimos hablar con todos, exceptuando con una que es del Partido Comunista, que nos atendió telefónicamente a su secretaria y casualmente fue la que ganó. Eh, que bueno, no pudimos tener una instancia de diálogo con respecto a esto. Eh, Nosotros también estamos tratando de generar, justamente para el desarrollo individual de esas personas, un plan nacional de emprendedurismo para migrantes. Y también un proyecto que tiene que ver con otro tema que nos preocupa mucho, que es el tema del bullying. Muchas veces los niños migrantes acá en Uruguay, ahora se está calmando un poco más eso, pero al principio, cuando vino la primera ola de venezolanos en 2012, nos reportaban muchos casos de bullying adentro de los centros educativos. No solamente los niños, sino lo más preocupante, de los adultos, para con las familias venezolanas y cubanas. Por eso venimos trabajando en eso, porque creemos que el empoderamiento del migrante en el territorio es importante, sobre todo porque esa migración, que nosotros le llamamos migración forzada por regímenes totalitarios, es justamente lo que hablaba Marcos, ¿no? Es irse, desprenderse de ese sentido de pertenencia que yo admiro mucho, particularmente de los venezolanos, que son esas familias largas, en las Navidades, que están siendo separadas, que a nosotros nos genera muchísimo dolor y empatía de lo más profundo. Y yo por eso también, desde el Partido Colorado, intenté, por suerte con muy buenos resultados, formar la secretaría que está pronto a nombrarse, que es la Secretaría de Asuntos Migratorios, donde entre otras integrantes va a estar nuestra canciller de la República, nuestra vicecanciller,
Carolina H., que ha sido una guerrera también en estos temas, y a nosotros nos parece re importante que ella, justamente por el lugar que ocupe, integre esa Secretaría de Asuntos Migratorios, y también tenemos una diputada suplente venezolana que también la va a integrar, que se llama Desiree Pagliarini. Así que básicamente es eso. Yo lo que noto es una vulnerabilidad. Bueno, en Chile, Verónica lo podrá contar mucho mejor, pero yo quiero cerrar con esto y no me quería detener a lo macro, sino a lo micro, que a veces es lo que hay que empezar a tocar, diciendo algo que a mí me gusta mucho como poner el escenario, ¿no? Que nosotros ahora estamos viendo un escenario que es un desierto faraónico, ¿bien? Y yo estoy seguro que todos vamos a llegar a ese oasis. Y estoy seguro que vamos a llegar porque nosotros nos pueden quitar todo, nos pueden arrebatar la familia, nos pueden arrebatar las ganas, perdón, la libertad, como nos han arrebatado, pero no, lo que no nos quitan es las ganas y el amor y los derechos, ese amor por la libertad, por el Estado de Derecho, porque las naciones que no gozan de Estado de Derecho jamás vivirán en democracias plenas. Me quiebro un poco porque estoy tratando de ignorar, y Marco me conocen que soy bastante llorón, entonces por eso me tranco un poco en lo que quiero transmitir, pero esos valores democráticos y republicanos que nosotros tan arraigados tenemos. Así que para mí, decirte de Ignora y Marcos, que cuando ustedes me dicen todo esto que me dicen, yo la verdad que me achico muchísimo, porque lo que ustedes hacen en sus países, lo que Verónica también tuvo que padecer. Uruguay es un país de las 20 democracias plenas, que no está exento de caer tampoco en dictaduras, pero para mí es muy cómodo trabajar desde este lugar, porque podemos gritar, podemos decir, podemos protestar, podemos levantar nuestras voces, podemos estar incluso prohibidos en las embajadas, como nos toca estar a muchos de los que estamos en la organización, pero en definitiva termina siendo muy fácil. Y yo creo que salir de ese lugar de confort y abrazar esta causa es también abrazar nuestra propia causa, porque es la causa de la libertad. Y esa causa es de todos. Muchísimas gracias, Fede. Bueno, Federico, decirle a nuestra audiencia que más allá de lo que representas y lo que has hecho por la diáspora venezolana, hoy día también es recién electo concejal, como lo anunció nuestra querida Ignora. Yo quería que cerráramos este espacio contigo, Federico, con tu apreciación de lo que es el venezolano. ¿Qué es el venezolano para Federico Nola como funcionario de gobierno municipal y como ciudadano del mundo? Bueno, aclarar primero que no soy funcionario municipal, es una elección vecinal, no tenemos carácter resolutivo, sí de ejecución, digamos, en algunos temas. Yo no sé cómo, me quedaría muy chico definir a un venezolano para mí. Para mí un venezolano es un hermano, es una persona que quiero abrazar, que quiero agarrar de la mano y caminar por ese desierto. Hoy me vine con esta camisa celeste en honor a Vente también, que ha dado una batalla dentro de Venezuela, creo que auténtica. Y el venezolano es esa persona con la que yo me quiero reír, con la que me quiero tomar un vinito tinto, con la que quiero llorar, con la que quiero cenar y con la que quiero acompañar. Y desde acá siempre voy a estar, ustedes saben, para lo que yo pueda, desde Uruguay. Así que nada, yo abrazo a cada uno de esos 6 millones que tuvo que desprenderse de sus familias, que creo que, como bien lo decía, es el peor de los daños que han hecho. Así que en Verónica, en Ignora y en vos, Marcos, abrazo a cada uno de esos venezolanos que no solamente están acá en Uruguay, sino que nos pueden estar escuchando o no en otras partes del mundo. Yo creo que ese abrazo fraterno se siente. Así que básicamente eso es la persona con la que yo quiero compartir y quiero tener en mi país. Cuanto más venezolanos acá en Uruguay, mejor, y cuanto más venezolanos en Uruguay que puedan retornar a su país cuando caiga el régimen, mucho más aún. Así que básicamente... Mil gracias, Fede. Y Federico Nola es el joven, es el hombre, es el amigo que nosotros los venezolanos queremos recibir en libertad, y como bien acotó él, es un concejal vecinal, pero precisamente por ser concejal vecinal es quien está más cerca de sus ciudadanos. Muchísimas gracias, Fede. Ha sido un honor tenerte acá. Creo que vamos a pausa, producción. Hasta luego, Fede. Un abrazo. Muchas gracias, Fede. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y volvemos nuevamente en tu programa de los martes Contigo. Hoy estoy con Dignora Hernández. Mi nombre es Marcos Velasco, mis redes sociales @Marcos Velasco en Instagram, Marcos Velasco Piso 1 en Twitter. Por ahí podemos continuar el debate y enriqueciendo lo que hemos venido conversando el día de hoy. Recordando también que tenemos a una gran amiga venezolana en Chile, Verónica, que nos continúa acompañando como colaboradora de este programa. Y bueno, acabamos de tener una conversación maravillosa con Federico Nola, concejal vecinal de Montevideo, quien nos ha descrito lo que se ha venido trabajando a favor de la diáspora venezolana y cubana que reside en este maravilloso país que se posiciona entre las 20 democracias más sólidas del mundo y además una economía que gracias al libre mercado, el respeto de la libertad individual y el Estado de Derecho, pues está pujante y ofreciéndole oportunidades no solo a sus residentes, sino también a los que visitan el país en búsqueda de nuevas oportunidades. Dignora. Gracias, Marcos. Bueno, mientras esperamos a nuestra invitada, yo quería tocar un tema y yo me voy a atrever, Marcos y Verónica, me voy a atrever a poner aquí en la mesa un tema que pudiera ser polémico para nosotros tres, y no tienen por qué coincidir, pero yo suelo citar muchísimo a Adela Cortina, quien es una catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, porque ella acuñó una nueva palabra y es para definir el rechazo a la pobreza. Y aquí está lo polémico, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿por qué huye
porque huye y de que huye un migrante venezolano, y en algunos casos no es huida, es sencillamente un venezolano que se va porque necesita culminar sus estudios, quiere además conocer otras culturas, y por qué no, también en Venezuela hay familias que han tenido la posibilidad de vivir fuera por unos cambios de aire, y eso es válido en un país que tiene libertad y que tiene movilidad. Sin embargo, debemos reconocer que la mayoría de las personas que están migrando lo hacen por necesidad, están huyendo de un sistema, y eso va asociado con la pobreza. Entonces yo digo, yo no he visto que del mundo corran de Trinidad, por ejemplo, un enchufado. Yo no he visto que hay un enchufado que le diga no migres, venezolano, y que lo maltraten. ¿Será porque esos van con plata? Entonces ahí está el tema polémico. Ojo, no tienen por qué contestarme. Lo que quiero es decir, ¿qué es lo que molesta? ¿El migrante pobre y aquel que va ahí lleva cantidades de dinero, inclusive en muchos casos como el que mencioné anteriormente, mala vida? ¿Ese no le molesta al mundo? ¿O es que yo estoy equivocada y sí molesta? Bueno, en ese sentido, la profesora de la Cortina decía, acuñó el término aporofobia, y decía que la aporofobia no es cuando despreciamos al extranjero. O sea, no es el extranjero el que se desprecia, porque nos parecen estupendos los turistas, los artistas, los jugadores a quienes le pedimos autógrafo, pero aporofobia es cuando despreciamos a los que son pobres. Y es que el pobre es el que molesta, ¿o es un caso solamente para el migrante? ¿Por qué molesta el migrante venezolano? Verónica. Mire, yo creo que está muy acertado eso, de que es el pobre el que molesta, porque, a ver, no voy a hablar puntualmente de Chile, a pesar de que, bueno, evidentemente mi roce cultural ha sido mucho más marcado acá por los 6 años que tengo viviendo en el país, pero sí principalmente va de la mano con eso, ¿no? El pobre es el que molesta, porque el pobre es el que tiene el acceso, digamos, a los trabajos más populares, ¿no? Y parte también por ejemplo, la población chilena, su gran parte de población también se dedica, digamos, a estos trabajos mucho más populares, trabajos más con menos preparación académica, y esos son los trabajos a los que la población venezolana puede tener acceso. En su gran mayoría, ¿no? Como personal de limpieza, como personal de aseo, como técnico en mantenimiento, etcétera. Entonces, esto es principalmente lo que molesta, porque ahí es donde viene el fenómeno de el venezolano vino a quitarme el trabajo, en vez de darse cuenta de que quizás el venezolano también vino a aportar a un país huyendo también de una situación, ¿no? Bien, también se suscita esto cuando en los colegios públicos, como pasa acá, porque es una realidad, en donde hay una nómina estipulada para una cantidad de niños dentro de un colegio público, y la nómina por ponerte un ejemplo, 30 niños que van a estar dentro de un salón, de los 30 niños, 25 son niños venezolanos y solamente 5 son niños chilenos. Entonces allí es donde empieza, digamos, a tener ese fenómeno migratorio, un peso mayor en la sociedad, en donde la gente empieza a decir, el venezolano empieza a molestarme por el hecho de la invasión que sienten ellos a su espacio, que siempre fue, digamos, de los nacionales, y que ahora con este fenómeno migratorio los venezolanos han proliferado en toda la región. Entonces es allí donde entra el discurso. ¿Es xenofobia o es aporofobia realmente? Porque yo no he visto a personas, a nacionales chilenos que digamos que defiendan, digamos, esta xenofobia contra alemanes, contra italianos, contra españoles. No, es una cuestión focalizada, digamos, a aquellas personas que no tengan un poder adquisitivo alto o que no tengan el acceso a entrar a un puesto de trabajo alto dentro de una empresa. Entonces, yo creo que va más de la mano con la aporofobia que con la xenofobia, más allá de que evidentemente sí hay casos en donde puntualmente molesta una nacionalidad en determinado, pero yo creo que es más aporofobia que otra cosa, y eso es una realidad que vive la diáspora y que incluso en carne propia me ha tocado vivirla. Más allá de aporofobia, el rechazo al hecho de que no puedes hablar porque no conoces la realidad del país, por ende no puedes omitir una opinión, incluso estando dentro de un país libre. Entonces, ese tipo de cosas sucede, es una realidad y es a lo que se enfrenta la diáspora. Pero yo creo que también tenemos una diáspora de otro lado, en donde tenemos una diáspora que supera esto, supera ese mensaje negativo, supera esas energías, digamos, que van de la mano, que buscan es desacreditar al venezolano, y el venezolano se ha esforzado muchísimo en hacer ver que somos gente de bien,
que aquí la gran mayoría viene a aportar y que quizás no tienen el minuto cómo aportar como CEO de una empresa, pero sí puede venir a aportar y decir, ¿sabes qué? Me voy a comprar una moto y me voy a colocar mi mochila y voy a salir a hacer mi delivery como la mayor parte de los venezolanos que se encuentran en el extranjero. Entonces, ese tipo de aportes que dicen, no voy a ser dependiente ni voy a esperar a que alguien me dé algo para salir adelante, eso es lo que es el venezolano y de eso es que nosotros tenemos que afianzarnos y hacer ver que la diáspora no es una diáspora nada más negativa que viene a nutrirse de otros países o de las dádivas, porque nosotros ya no queremos nada dado, nosotros queremos que nos enseñen a pescar y en este minuto estamos pescando y yo creo que es lo más importante que tenemos que resaltar como venezolanos. El venezolano quiere pescar y lo importante es que se den esas facilidades para pescar y seguir, digamos, enalteciendo el nombre de Venezuela. Así es, Vero, y es tan interesante lo que señalas porque yo, pues haciendo unas anotaciones precisamente de los tuits que tú señalabas, yo decía que quedaba tan evidente que el venezolano se va con expectativas, con miedos, con esperanzas, con nostalgia, con resiliencia y a veces lo va llenando con historias de éxito y otras de frustraciones, aunque cada quien lo vive distinto. Por eso es que yo acepté el reto cuando me dijiste hace unos meses ya, oye Dinora, ¿y hasta cuándo pues vamos a llamar a la diáspora para que nos diga qué está pasando por allá y cómo lo ves? ¿Por qué no nos preguntan cómo nos va? ¿Por qué no nos preguntan cómo es vivir el exilio? ¿Por qué no nos preguntan cómo es dejar la casa? Y es frustrarse, contentarse. Inclusive yo siento o tengo conocimiento que en este mismo instante, que además te agradezco cuando nos hablas, estás convaleciente y yo pregunto cómo es vivir un tema de salud fuera del hogar. Entiendo que en este momento, además por la fortaleza, las herramientas y el equipamiento emocional e intelectual que tú tienes, entiendo que lo vives con mucha fortaleza, pero eso no es igual, Marcos, así no es igual en todas los venezolanos. Particularmente tengo conocimiento de personas muy cercanas fuera de Venezuela. Después quizás te doy un detalle al respecto, Vero, pero se trata de una persona que estando fuera, estando en Chile, le detectaron un cáncer, y esa persona se fue a hacer una cola para venirse a su casa. Bueno, pasó por el tema de la prueba COVID, pasó por el tema de cómo lo lleva, pero no la podían atender en el hospital, no podía porque sencillamente no era ciudadano. Ojo, no queriendo decir con esto que la emergencia no le haya sido otorgada, pero ya cuando se trató de una enfermedad crónica tuvo que tratar de ver dónde lo resolvía. Recientemente ese tema está avanzando de mejor manera, pero los momentos de angustia no se los quita nadie, Marco. Y me pregunto nuevamente, Marco, y el tema es polémico y asumo que lo traje porque quiero enfocarlo de otra manera. ¿La migración está asociada a la pobreza, Marco? Yo creo que sí, absolutamente. O sea, la gran mayoría de la población venezolana que sale de nuestro país sale precisamente por una urgencia de distintas índoles, algunos por urgencia económica, otros por temas de salud, otros por sobrevivencia y otros porque son perseguidos políticos. Venezuela se ha vuelto una gran prisión de la que todos quieren huir y es muy lamentable porque vemos que se le ha dado categoría de refugiado a los venezolanos según la ACNUR y se ha reconocido la ola migratoria venezolana como un fenómeno que debe ser atendido con absoluta solidaridad por los estados que congregan distintos organismos internacionales. Y lo que vemos es las acciones de estos estados mayoritariamente son absurdamente contrarias a lo que estos acuerdos establecen en papel. Dicen que el papel lo aguanta todo, pero la realidad es que hoy vemos a venezolanos que salen de nuestras fronteras, que cruzan nuestras costas en embarcaciones improvisadas y que el trato es absolutamente injusto e inhumano. Y ahí es cuando la reflexión da lugar sobre bajo qué condiciones el venezolano que sale del país es de agrado para el estado receptor. Bajo unas condiciones de comodidad, o es que acaso debemos recordar, y disculpen lo duro a nuestra audiencia de lo que quizás voy a decir, quizás debemos recordar lo que significaba los migrantes venezolanos para Colombia hace 30 años atrás, o para los Estados Unidos hace 20 años atrás, o a las islas que dependen del estado holandés como Aruba, Curazao, Bonaire, hace 15 años atrás. Nos veían
con la misma percepción de lo que hoy lamentablemente se ha convertido el venezolano en el extranjero. Yo creo que no. Creo que antes era mucho más jugoso recibir un venezolano de lo que hoy puede ser para algunos estados vecinos. Y esto me lleva a la reflexión de incitar a nuestra diáspora a hacer conciencia en los países donde hoy hacen vida sobre las condiciones que se viven en el país, porque como siempre hemos dicho, no es lo mismo contar la experiencia que vivirla. Y creo que nosotros como venezolanos en el exterior tenemos una responsabilidad incluso con esos países que se han vuelto nuestro hogar de salvaguardar sus libertades, salvaguardar su democracia e incluso fungir como auxiliares en la conciencia de los ciudadanos de estos países donde ahora hace vida nuestra gente a lo largo y ancho del mundo, para que no se cometan los mismos errores que lamentablemente dieron origen a que nuestro país hoy sufriese como víctima de un estado criminal que mantiene a Venezuela bajo estado de secuestro. Marcos, Verónica, bueno, parece mentira, pero el tiempo casi que no nos alcanzó. Hoy yo quería recordar un mensaje que tenía por acá una persona que se llama María Gloria en un blog que se llama Nómadas con Raíces. Ella dice, parafraseando a Mandela, que la valentía no es la ausencia del miedo, y los migrantes lo sabemos muy bien. Hay que ser valiente para ser migrante. Es importante para mí también señalar que ante esta situación se deben acometer acciones políticas públicas que vayan dirigidas a resolver la situación, y que esto solamente pasa porque la comunidad internacional, las instituciones ONU, ACNUR, UNICEF, Cruz Roja entienda que existe un concepto sobre la ciudadanía del mundo, y que cuando nosotros nos desplazamos de un país hacia otro es sencillamente porque queremos salvarnos de un país que no nos garantiza una calidad de vida. Sin embargo, hay ideas sobre la mesa, y la idea sobre la mesa es renovar una conducción y una ruta que nos permita llegar a libertad. Yo le voy a pedir a producción que me coloque o nos coloque un video allí de la propuesta de Vente Venezuela, porque solamente con un camino cierto hacia la libertad nuestros migrantes podrán regresar. Los líderes de Vente Venezuela estamos comprometidos con la libertad y nos mantenemos todos los días junto a los ciudadanos. Llegó la hora de cambiar en unas elecciones autónomas, sin el CNE, a esa dirección política cómplice que se ha encargado de darle tiempo y oxígeno a este régimen criminal. Urge un nuevo liderazgo serio, legítimo y que realmente represente los intereses de los venezolanos. El desafío es la libertad y Mérida asume el desafío. Para Venezuela, esa es la profesora Marta Hernández, comprometida y trabajando por la libertad. Vamos en 30 segundos, Vero, para que nos deje un mensaje, luego Marco, y finalmente vuelvo a pedir la palabra, ¿sí? Vero. Bueno, primero, muchísimas gracias también por el haberme permitido estar en este espacio con ustedes. Y yo simplemente quiero dejar sobre la mesa el hecho de que aquella persona que se encuentra en diáspora o que tiene la intención de ser parte de la diáspora, que lo haga dejando en claro de que sobre la responsabilidad que tiene sobre sus hombros está el país, está el demostrar quiénes somos los venezolanos, y que evidentemente en cada paso que des tienes que dejar claro que el país depende de ti, tú eres el embajador de Venezuela, así que haz de tu trabajo y de tu país lo mejor posible, porque eso es lo que somos los venezolanos. Gracias, Verónica, por tus palabras. Bueno, yo quiero cerrar este espacio de mi parte para darle la palabra a Dignora, deseando desde el fondo de mi corazón que los venezolanos que se han tenido que ir, que son más de 6 millones de venezolanos, tengan la posibilidad, la oportunidad de regresar a una Venezuela libre, una Venezuela que nos congregue en condiciones absolutamente distintas, con un liderazgo serio en la conducción de un país que amerita de un trato urgente, tanto de formas como de fondo, para poder salir adelante. Y por supuesto que mientras que esto suceda, sigan dando lo mejor de ustedes a lo largo y ancho del mundo, sigan tal cual como dice Verónica, siendo ese embajador ejemplar de lo mejor de nuestro gentilicio y dejando en alto el nombre de un país
que a pesar de los dolores y de las heridas está convencido y con terquedad, debo decir además, en reconquistar la libertad, la democracia y de reencontrarnos todos acá en nuestra tierra. Y eso es necesario, la lucha democrática y la lucha por la libertad es necesaria, porque hay venezolanos todavía que se van, hay venezolanos que se quedan, pero hay unos venezolanos que ya no están, y quiero honrar en este momento a Geraldine Moreno. Su madre Rosa Orozco escribió hoy en Twitter: en 2014 se fue parte de mi alma, con ella hoy desde su lugar me ayuda para regalarle lo que le juré, justicia. De 23 años se fue Geraldine, producto de un sistema, de un régimen que no le permitió continuar. Hoy se cumplen 8 años del asesinato de Geraldine Moreno, joven venezolana asesinada durante las protestas. Amigos, para ser un buen ciudadano hay que tener buen corazón, es decir, hay que tener la capacidad de estimar los valores, de comprometerse, de compadecerse y de argumentar. Hoy Venezuela exige cese de las agresiones contra los venezolanos, aplicación de la justicia internacional en el caso del niño asesinado en Trinidad y medidas de protección humanitaria para todos los migrantes venezolanos. Esto fue Contigo. Feliz tarde, Venezuela. Feliz tarde.